Lo siento súper privilegiado y feliz y honrado de trabajar con él. Creo que dentro del mismo Pablo hay muchos Pablos, pero siempre sabemos que estamos viendo una película de Pablo Larraín. Muy enigmático, como muy hermético también, como no sé, como qué hay en esa cabeza. Le interesan las historias, pero la historia desde una perspectiva distinta, ¿cachai? El cine de Pablo es un cine sin fronteras que habla del estudio del poder. Mira, si este es el voto y uno marca, ¿qué queda? No más. No más Pinocho. No más dictadura. Bueno, Es el año 1988 en Chile y se anuncia un plebiscito que propone el fin de la dictadura de Augusto Pinochet con el retorno de la democracia, o su permanencia por 8 años más en el poder. En el decisivo día, los chilenos tendrán la opción de decirle sí o no al dictador. René Saavedra, interpretado por el galardonado actor Gael García Bernal, es el publicista que queda a cargo de dirigir la franja televisiva que busca oponerse a la continuidad de Pinochet. En un tenso debate, vemos cómo René conversa con su equipo de trabajo y barajan distintas ideas para implementar en la trascendental campaña. Todo con una mezcla de temor y emoción por lo que pueden llegar a lograr. Fue súper bacán desde el look a la épica de ese momento, digamos. Tuvimos una asesoría sumamente potente con todos los involucrados, todos los creativos, que era la parte donde yo trabajaba. Te hace sentir como transportarte en el tiempo y estar ahí, lo que se sentía y lo que se debatía en esa oficina. El cine de Pablo Larraín se caracteriza por tener una crítica social bastante marcada. Entre quienes han analizado su obra y quienes han podido compartir set junto al director, existe un consenso en el que este tiene un interés particular por analizar el poder en sus distintas formas y su influencia en las personas, así como también la impunidad y la injusticia en sus distintas circunstancias. En el trabajo, una persona muy seria, que se toma muy en serio su trabajo y que genera eso un ambiente laboral bastante prolijo. Es una persona muy apasionada, que sabe muy bien lo que quiere, que es capaz de explicar y enseñar al resto que estamos aprendiendo de su talento y de su idea. Siento que es un director muy valiente y muy fiel a sí mismo, a su imaginario, a lo que él quiere contar. Bueno, evidentemente un tipo creativo que trabaja con yo diría que su propia biografía, con su conocimiento, con su historia, la que trae a cuesta, la que no trae. Entonces su creatividad es bien notable. 1976. Chile vive hace 3 años en un régimen militar donde se respira un clima gris y de terror. Uno de los hechos de mayor connotación fue el atentado en Washington, orquestado por la DINA, que dio muerte al exministro Orlando Letelier. Ese mismo año, precisamente el jueves 19 de agosto, el mundo le dio la bienvenida a Pablo Larraín. Es el segundo de 6 hermanos, y junto a uno de ellos, Juan de Dios, fundaron la productora Fábula, la que ha participado en todas las producciones de Pablo y que se ha posicionado como una importante empresa del rubro cinematográfico en Chile y el continente. Con más de 12 films y series dirigidas, ha logrado destacar en la industria del séptimo arte. Sus películas han obtenido importantes premios y nominaciones en múltiples festivales internacionales, tales como el de Berlín, Venecia y Cannes. Pero tampoco se queda fuera del escenario hollywoodense, logrando grandes reconocimientos en premiaciones como los Globos de Oro y los premios de la Academia, donde obtuvo la nominación a Mejor Película de Habla No Inglesa en 2013, por No. Un currículum que sin duda tiene a Larraín como uno de los más destacados cineastas chilenos, pero que en sus inicios no todo fue alfombras, luces y aplausos. Larraín quería lograr su debut como director y lanzar su primera película, Fuga, que cuenta la historia del trastornado músico Eliseo Montalbán, interpretado por Benjamín Vicuña.
Este ve marcada su infancia al presenciar la trágica muerte de su hermana sobre un piano, del cual se emite una melodía que lo obsesiona con la música durante toda su vida y lo lleva a componer una obra que atraería la muerte. Para poder llevar su proyecto a la pantalla grande, Pablo busca ayuda en su hermano, el abogado Juan de Dios, quien se suma como productor y lo ayuda a estrenar su primer largometraje. Juan de Dios, con quien conversamos fuera de cámara, comentó que Pablo los invitó a él y a su hermano Hernán para levantar el proyecto con grandes expectativas. Es así como con el nacimiento de Fuga ve también la luz la productora Fábula, la que daría la instancia para la consolidación de la dupla de los hermanos Larraín a través de los años. Fuga yo la recuerdo con mucho cariño, creo que no fue tan mala como la hicieron ver, pero ya tuvimos un trabajo súper profesional de preparación de la película. El otro día Pablo me mandaba una foto mía tocando viola, yo aprendí a tocar viola, estábamos súper bien acompañados y asesorados para poder hacer todo lo que era la beta musical de la película. Pero a mí me gustó mucho Fuga y tuve la oportunidad de entrevistar a Pablo en esa época y era maravilloso poder hablar con él y ya se veía un tipo que estaba totalmente embrujado, enseguecido por el cine. O sea, yo sabía que esa era la primera película de Pablo, pero me quedó absolutamente claro que no iba a ser la última. Larraín estudia gente con poder. Le interesa mucho el estudio del poder, los poderosos y la pérdida del poder. Entonces, visto así, es muy interesante analizarla en retrospectiva, la película Fuga. Tiene esa búsqueda de ser como bien amplia, ¿no? Y como capturar incluso, no pensando mucho ni siquiera en Chile, sino que un público internacional, la película como muy internacional en su perfil. Y claro, no funcionó mucho, no hubo vínculo. En cuanto a la obra prima del chileno, esta no fue del todo bien recibida por la crítica de la época y fue considerada por muchos como un proyecto demasiado ambicioso. La prensa y la crítica fue demoledora y creo que en ese sentido sobreponerse a eso, sea como fuere, es difícil para cualquiera. Mientras filmábamos Fuga, yo tuve la sensación de que Pablo sabía que estaba filmando algo que era muy ambicioso, muy primera película, y tuvo el valor y la fortaleza de terminarla, y tuvo el valor y la fortaleza además de rehacerse. Su difusión, su exhibición fue fuera de lo común, como muchas salas con exhibición, su estreno en Santiago, como que había un aparato muy grande para posicionar la película y a él como debutante. Era muy raro ver a un debutante con esa amplitud publicitaria y de difusión. Pero claro, es su ópera prima. Yo creo que como buen director peca de querer meter todo dentro de esa película y ahí quizás se rebalsa de alguna manera la película, pero le tengo mucho cariño, además que es como el inicio de Fábula también. Y bajo ningún punto Fuga era un desastre. Tenía sí algunos parámetros y algunas cosas que después tal vez desaparecieron y evolucionaron hacia otras variables, que es el cine de Pablo Larraín actualmente. Pese a no tener el recibimiento esperado con Fuga, esto fue lejos un impedimento para Larraín en su afán por seguir contando historias. Por el contrario, esta primera experiencia para el cineasta significó un gran aprendizaje. Así también lo recuerda Juan de Dios, quien tomó como lección el bajar las expectativas para aventurarse en su siguiente proyecto. Yo soy Tony Manero. Al son de una música disco, Alfredo Castro se despliega en la danza para encarnar a Raúl Peralta, un hombre que ya en sus 50 años busca imitar a la perfección a su ídolo, Tony Manero, de la película Fiebre de sábado por la noche. Tony Manero le tengo un cariño especial, en principio porque fue la primera película realmente que yo hice, porque fue un desafío tremendo, emocional, físico, creativo, porque se ha convertido en una película de culto. Está el gris oscuro de las paredes de Tony Manero. Si bien uno no tiene por qué saber
porque la película toma lugar en un contexto de represión. La atmósfera respira esa represión. Y yo descubrí algo de mí que no me gustaba mucho, que es que yo actuaba mucho y no sabía hacer cine. Entonces, cuando hicimos Tony Manero, Pablo me dio unas clases al principio de cómo hacerlo en cine, cómo él quería que fuera Tony Manero. Tony Manero significó un gran salto en la carrera de Larraín como director y fue una de las posibles candidatas a obtener la nominación a Mejor Película Extranjera en los premios de la Academia en 2009, además de ser la ganadora en más de una categoría en festivales internacionales como Turín, Rotterdam y Varsovia. La imagen de Pablo como cineasta cambió ante los ojos de la crítica y fue logrando un mayor reconocimiento desde este punto en adelante. Esa comunión y ese trabajo con Alfredo Castro, que se conocieron en Fuga, ha sido súper valioso a la hora de desarrollar y vincular una estética propia a un crecimiento en el cine como lo tuvo Pablo con su siguiente trabajo, la impresionante Tony Manero. Y tú ves una película como Tony Manero, donde tú destripas más o menos el arte cinematográfico y tiene una puesta en escena súper cruda, y sigue siendo una película de Pablo Larraín. Creo que dentro del mismo Pablo hay muchos Pablos, pero siempre sabemos que estamos viendo una película de Pablo Larraín. Hicimos una buena película, a mí me gusta mucho esa película. Pero también la valentía, la fuerza de Pablo fue admirable, así porque realmente lo trataron muy mal. Y creo que habla de un talento que ya se avisoraba en Fuga y que se desarrolló plenamente en Tony Manero. En Post-Mortem, Larraín se la juega con una osada puesta en la trama. Alfredo Castro vuelve a brillar en su segundo protagónico con el director e interpreta a Mario Cornejo, un médico forense que participa en las autopsias del presidente Salvador Allende y los asesinados en el golpe militar. Alfredo es un colaborador creativo muy cercano. Entonces hay como un vínculo ahí creativo bien fuerte. Creo que fue un paso para él tremendamente importante, fundamental, creo, en su vida y tremendamente merecido para él. Bueno, yo aprendí a hacer cine con Pablo y yo creo que trabajar con él a mí me ha ayudado mucho. Y no tengo problema en decirlo, siento súper privilegiado y feliz y honrado de trabajar con él, porque para mí es un goce muy grande. Creo que Alfredo es muy feliz haciendo cine, le gusta mucho hacerlo, lo pone muy contento. La participación de Alfredo Castro se volvió una constante en los films de Larraín. El renombrado actor, que era conocido por sus roles en teleseries y en el teatro, logró también desplegar su talento en la pantalla grande gracias al director, creando así una relación entre ambos que, según muchos, ha trascendido de lo meramente profesional. Y a mí Post-Mortem me pareció una apuesta muy, muy osada de Pablo. La autopsia de Salvador Allende, tú comprendís que no es un tema menor a tratar dentro de una película. También en esta sala de autopsia donde está el cuerpo de Allende, también podemos ver un escenario que ha sido completamente drenado de colores. La vida ha sido chupada de este lugar. Este lugar ya no tiene vida, hay colores totalmente apagados, pálidos. Fue una película que yo la disfruté mucho. Pablo ya estaba también con mayor soltura, indagando zonas muy oscuras de la historia de Chile. Creo que una clave para trabajar con él es no cuestionar tanto, sino que ir, porque él como que tiene mucha intuición de lo que hace. De repente la intuición no está tan ligada a la razón. Ya con la experiencia de dirigir 3 películas, Larraín sumaría un nuevo desafío a su carrera y a la de Fábula. Con el ímpetu de seguir contando nuevas historias y superar sus propios límites, logra sellar un acuerdo inédito para la industria nacional y llevarlo al resto del continente. Pablo Larraín logró un acuerdo con HBO para crear una serie chilena que fue transmitida en todo el continente por la importante cadena norteamericana. Larraín quería liderar la producción con un equipo de rostros nacionales y con ello recorrer gran parte de Chile durante las grabaciones.
Prófugos contó la historia de un grupo de narcotraficantes, quienes movidos por sus propios intereses realizan una misión para obtener una importante recompensa, donde enfrentan a enemigos y otros obstáculos para lograr su objetivo. La serie fue un éxito en sintonía, logrando lanzar una segunda temporada. Claro, o sea, fue una súper experiencia porque era una producción enorme, ¿cachai? Entonces era muy distinto a trabajar en una teleserie o en una serie de las que yo había trabajado. Era una plataforma muy grande, era una producción enorme, hecha con un cuidado increíble. Para HBO, Chile no era el lugar para hacerlo. Era como que compraban la idea, les estaba buena, ok, pero la vamos a hacer en México o en Argentina, en industrias más grandes. Y él con su hermano, el Juan de Dios, fueron súper decididos y claros que tenía que ser en Chile, con actores chilenos. Pero ahí yo creo que ese desafío se cumplió con creces, que es una serie que era muy vertiginosa y que respondía a todos los cánones de una serie de acción como sin nada que envidiarle a las de otros países y muy fascinante de hacer. La primera persona que pensó en mí para algo así fue Pablo Larraín, cosa que se lo agradezco enormemente porque uno en general tiene como un casting o los demás tienen una idea de uno y Pablo me sacó un poco del lugar y se lo agradezco profundamente. Pero esta no sería la última vez que Larraín volvería a adentrarse en este tipo de producciones. En 2021 dirige la adaptación de la novela de Stephen King, Lizzie Story, protagonizada por la renombrada actriz Julianne Moore. Es un director bien particular, Pablo, único. Piensa que ha trabajado con Stephen King en Lizzie Story, en la historia de Lizzie, que es, para el que la haya visto, es una serie que yo creo que en esa serie debe ser de las producciones más grandes que ha trabajado Pablo Larraín. Y sin embargo sigue siendo una película de Pablo Larraín. Llega el 2012 y un ya experimentado Pablo Larraín estrena su cuarta película, No, una historia que aborda el desafío de construir la campaña publicitaria que intentaría evitar la permanencia de Pinochet al mando del país. El reconocido largometraje marcó un hecho histórico para Chile, siendo la primera película nacional en llegar a las nominaciones de los Oscar en 2013. Específicamente en la categoría de película extranjera, donde fue superada por la cinta francesa Amour. Creo que él hizo un juego formal muy interesante y donde no analiza el poder. Quizás la película se debió haber llamado Sí, porque es el mundo que mejor domina, dado su antecedente y historia familiar. Pero aún así creo que es una película que en sí misma es como un artefacto de arte. Estados Unidos la gente del Oscar entendió muy bien, ellos siendo también cuna de la publicidad, entendió cómo la política en cierto movimiento se vuelve un producto televisivo. Y no tiene que ver tanto con que ese producto vaya a cumplir necesariamente con lo que tú esperas del producto, busca vender el producto. Era una película que quizás cabía en un museo, pero también en una sala de cine, una película que era de análisis y reflexión y también emoción. Entonces creo que tenía tantos niveles que era fabuloso analizarlo. Pero en el No, claro, pues tiene un peso histórico, en mi historia también. Tuvimos una asesoría sumamente potente con todos los involucrados, todos los creativos, que era la parte donde yo trabajaba, en apoyarnos y en poder dialogar con ellos, conversar, entrevistarnos y tener material para poder crear los personajes. Pero sin embargo, en la película No, Pablo prueba muchas cosas nuevas. De hecho, muchas críticas que tenía también No era como, oye, el No ganó es solo por el spot, ni por el himno, ni por supuesto que no, claro, pero la película no pretendía contar otra cosa que eso. Provocó mucha molestia en la izquierda porque no estaba la lucha de los sindicatos, de las bases, pero no era la película que Pablo quería hacer. Pablo quería hacer una película crítica sobre cómo la publicidad permite hacer caer un dictador. Y apelaba a la alegría, una hueá que en dictadura, en momentos de horror, a nadie se le ocurriría ir por ese camino.
Pese al éxito en la crítica, Larraín encontró detractores en su propio país. En una entrevista con La Tercera en septiembre de 2020, el cineasta reveló que sufrió varios cuestionamientos por su pasado familiar. El cineasta es hijo de Hernán Larraín y Magdalena Mate, ambos políticos y militantes de la Unión Demócrata Independiente, un partido conservador de derecha conocido por haber sido partidario de la dictadura militar. El mismo Pablo indicó que lo acusaron de vender la historia chilena y de lucrar con ella. Lo bonito también con No es que es una película que se hizo en video, en esta cosa que estaba completamente obsoleta, en una obsesión de Pablo por empatar las imágenes de archivo con el rodaje. Es que tiene la capacidad como de tener un aspecto cuasi documental, porque es como si estuvieras en ese momento. Te hace sentir como transportarte en el tiempo y estar ahí, lo que se sentía y lo que se debatía en esa oficina, ¿cachai? De las distintas campañas. Filmar con la misma cámara Umatic y que además de los años 80 y que además tú ves cómo esa imagen en los años 80 quedaba eternizada en la juventud y después filmabas a la misma gente que estaba en ese comercial del No con la misma cámara pero envejecida, era una metáfora perfecta de cómo la transición a la democracia había envejecido súper mal, de cómo esos ideales se habían añejado y deteriorado con el tiempo. Otro de los aspectos que resaltan en No son sin duda alguna sus actuaciones. Un elenco formado casi en su totalidad por grandes intérpretes chilenos, pero que contó con el protagónico del actor mexicano Gael García Bernal, quien ya había destacado por su participación en proyectos de grandes directores, como Alfonso Cuarón y Pedro Almodóvar. García Bernal volvió a sacar aplausos en la escena internacional bajo el alero de Larraín en su primera película juntos. Pero no sería la última, ya que este dúo recién comenzaba su aventura contando historias. Gael García sí ha sido una figura y un partner también con el trabajo conjunto de Fábula y de Pablo Larraín y de Juan de Dios. Me pasó con el Feli, me pasó lo mismo con el Gael, que claro, son gente que yo he visto sus trabajos, digamos, que admiro, encuentro que son súper buenos actores y que ya en el set trabajando a los 5 minutos ya era como que lo hubiéramos conocido siempre. Entonces ha sido una presencia necesaria y también permanente en el trabajo de Fábula para poder justamente internacionalizar las películas de Pablo. Recordemos que Gael es una estrella internacional. Sin duda, No fue una aventura inolvidable para la carrera de Pablo Larraín, un episodio que aún es recordado en la industria cinematográfica chilena y que le dio una confirmación a la crítica y al público del potencial del director, quien volvería, más adelante, a pasearse por la alfombra de la Academia. Fue unos años después que Fábula y Chile terminarían llevándose al Hombre Dorado a casa, cuando Una Mujer Fantástica, dirigida por Sebastián Lelio, ganó como mejor película extranjera en 2018, instancia en la que los hermanos Larraín participaron como productores. Pasaron algunos años para volver a ver una película de Larraín en la pantalla grande, pero siempre fiel a su estilo analítico, Pablo crea en 2015 una historia en torno a los encubrimientos de la Iglesia Católica ocurridos en Chile. El club narra la historia de un grupo de sacerdotes que por distintas razones fueron exiliados a una pequeña casa en una localidad costera, alejándolos de las grandes urbes, los medios de comunicación, pero principalmente de las comunidades de las que alguna vez fueron parte. Estos hombres, acompañados y supervisados por una monja, tratarán de seguir con sus vidas y ocuparse en distintas actividades, pero siempre perseguidos por sus propios fantasmas. El club es una película donde examina el poder eclesiástico celestial pervertido y convertido en corrupción en la tierra. Estos curas con pasados turbios, alojados en una casa donde ellos no rinden cuenta ante la justicia civil, sino que ellos solo pueden ser cuestionados ante los ojos de Dios, juzgados ante los ojos de Dios, eso genera una impunidad terrible. Estos personajes, a pesar de estar en una lucha como preformateada de buenos versus malos, tienen un vacío y una amoralidad impresionante. Pero en ningún momento tú te enteras específicamente de cuál es el crimen quizás sí, en alguno que otro caso, el crimen que cometieron los curas. Pablo no te lo da como, por esto están aquí. No, pero se sabe, pero no se explicita.
Y eso es muy, muy, muy interesante, porque en el fondo está apelando a la inteligencia del espectador, que no tiene por qué tener ese dato. Es una imagen lo que hace que Pablo haga esta película. Es una foto de una casa que tiene un contenido que ¡pum!, dispara un imaginario. Y luego eso interpela a un montón de gente y es súper puntudo porque, bueno, eso está en su manera de narrar. Pero lo primero es eso. Me gusta El Club porque se comprobó esa película científicamente, que un equipo en vez de 80 personas, éramos 15, se podía hacer una gran película. Y fuimos muy pocas personas en una casa, en una locación, en un pueblo, hasta altas horas de la madrugada, trabajando muy duro, y se hizo una tremenda película, con cero, con nada, con muy poco. Ya a estas alturas vemos cómo los trabajos del cineasta se nutren con la presencia de rostros habituales, actores que ya comenzaron a ser parte de su círculo de confianza y de quienes logra obtener destacadas interpretaciones. Lo que queda demostrado en Neruda, largometraje que salió a la luz tan solo un año después del estreno de El Club. Tiene una continuidad con la gente que lo hace súper bonito también y le da un cariz de la zona, como latino, como chileno, como encariñado, como fiel también a de donde partió. Tiene esa cosa que no sabemos dónde va a terminar, pero también él mantiene ese calorcito que es rico sentir. Es volver a un cierto nicho que yo creo que a él le resulta muy atractivo y agradable, porque se enfrenta a producciones muy grandes que, por muy talentoso que él sea y sea evidente que ahí tiene que estar, no creo que sea algo fácil. Como que le saca brillo a esos actores, y esos actores tienen un brillo propio, pero se necesita alguien como Pablo Larraín para recordarte lo buenos que son también. Lo que logra provocar Pablo en los actores y las actrices en general es una disposición de entrega y de goce absoluto. Y eso es cuando uno se siente tremendamente seguro con un director. Seguro frente a un abismo, no seguro en tierra firme, digamos, como hay que hacer esto, veamos cómo se hace. Pero eso es muy lindo. Pablo te abre un abismo y te da la seguridad para habitar ese abismo. Larraín se había hecho un nombre en la escena internacional. Su paso por importantes festivales y premiaciones le permitieron dar a conocer su trabajo y llamar la atención de otros productores, que encontraron en su visión como director la forma ideal de contar distintas historias. A solo meses de haber estrenado Neruda, Pablo Larraín lanzó Jackie, la historia de cómo Jacqueline Kennedy afronta los días posteriores al asesinato de su marido, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Pablo es un director que no tiene miedo incluso a la hora de capturar íconos, figuras del siglo XX totalmente importantes, relevantes, de las que se habla y se seguirá hablando. Lo que hizo fue hablar de lo mismo que habló en No, que es cómo es perder el poder. Jackie queda viuda y la echan de la casa, de su casa, que estaba refaccionando, y queda sin casa. Entonces de eso se trata, es como alguien con poder lo pierde. El poder absoluto se diluye. Una producción liderada por Darren Aronofsky y que le permitió al chileno dar el gran salto a Hollywood. Juan de Dios Larraín, quien también fue productor de esta película, la recuerda con un particular cariño, señalando que presentó grandes desafíos que lo ayudaron a ganar una importante experiencia en su carrera. La dupla de los Larraín trabajó con actores de renombre internacional como Peter Sarsgaard, John Hurt y, por supuesto, la protagonista de esta historia, Natalie Portman, quien por este rol logró ser nominada como mejor actriz principal en los premios de la Academia. He has a very specific vision. He knows how he wants to shoot. He gives very specific directions while you're doing it, but he was sort of discovering the heart of it along the way, which was very beautiful as an experience because we were just looking every day, you know. It was like a detective story or something, you know. We were just kind of searching for these pieces of this woman who is like every human being at very deep a mystery.
La última película que Larraín estrenó en nuestro país hasta el momento fue Emma, la historia de una joven que se separa de su hijo adoptivo y cuya vida cae en un círculo de inestabilidad amorosa y profesional. En la danza, Emma encuentra el refugio para levantarse junto a sus amigas y libera la rabia ante un mundo al que siente no pertenecer. Mi experiencia cinematográfica con Pablo en Emma fue mi primera experiencia en cine. Había algo en esa manera de trabajar que hacía que todo estuviera como medio al borde, que era muy interesante y que le daba, insisto, que todo estuviera, creo yo, tan vivo. La trama de este film sin duda llamó la atención y cobró mucho sentido a solo meses de su estreno. En octubre del 2019 ocurrió el denominado estallido social en Chile, donde parte de la rabia e impotencia que vimos en el personaje de Emma resultó ser la de muchos otros chilenos. Diagnostica las cosas que pasan en la sociedad o que están por pasar en la sociedad. Y no por nada empezó el estallido social, la protagonista de Pablo con un lanzallamas quemado un semáforo. Creo que ahí uno puede hacer toda una lectura de un artista que está muy sintonizado, un director que está muy sintonizado con su antenita captarrayo, muy pendiente, muy sensible también a lo que pasa o que está por pasar. Sería interesante ver Emma ahora nuevamente con todos estos datos que uno tiene encima tan cercano, pero sin duda que hay un adelanto, hay fuego y es una mujer con un lanzallamas en la mano. No creo que sea un oráculo que haya dicho, bueno, va a venir, pero sí tiene esa sensibilidad de olfatear un ritmo, algo que estaba pasando y que estaba efervesciendo, y cuyos líderes fueron, es la generación que Pablo quiso retratar en esta película. Si Pablo fuera una mujer y ocupara una cámara en vez de un lanzallamas, sería como Emma. En un punto de su carrera en donde ya logró consolidarse en todo el mundo, quienes han compartido con el director y analizado su obra destacan su deseo de siempre querer volver a hacer proyectos en Chile y seguir dándole valor a las producciones nacionales. Él de alguna manera también va haciendo compañía teatral, cinematográfica en Chile y mantiene, se repite, sostiene a sus actores, a sus actrices. Yo creo que él va a ir siguiendo con este modelo de vida que tiene, como de filmar grandes producciones y cada cierto tiempo volver a casa y reunirse con la gente que él quiera y hablar de un tema que él lleva dentro de su biografía. Pero a mí lo que sí puedo decir es que me gusta mucho lo que Pablo hace en Chile. Yo creo que esas películas tienen una textura que solamente el creador puede encontrar en su lugar de origen. En 2021, Larraín vuelve a atreverse con un nuevo proyecto sobre una trascendental figura femenina del mundo occidental, la princesa Diana. En Spencer, el chileno busca retratar el suplicio que la entonces miembro de la realeza tuvo que vivir a causa de la infidelidad de su marido, y cómo comienza a ahogarse en las reglas y el cinismo rutinario de la monarquía. Aferrada al amor hacia sus hijos, Diana Spencer, interpretada por Kristen Stewart, busca sobrevivir durante un fin de semana en lo que para ella es una verdadera casa de locos. Tiene una cualidad como cineasta de que es capaz de transmitir muy bien la psicología de sus personajes. Yo creo que alrededor de estas mujeres es capaz de transmitir sensaciones que tienen que ver con su entorno familiar, con el entorno del poder, con el entorno de intentar encontrar su lugar dentro de estos palacios, con su propia manera de ir desclasificando lo que está sucediendo a su alrededor. Le interesan las historias, pero la historia desde una perspectiva distinta, ¿cachai? Como Spencer, ¿cachai? Donde nos cuenta un fin de semana, pero que nos queda clara toda la vida. Larraín vuelve a destacar en Hollywood con un rostro muy querido a nivel mundial y dio el impulso a que otra de sus actrices consiguiera la nominación al Oscar. En palabras de la misma Kristen Stewart, Larraín es un director absolutamente comprometido con sus proyectos y que logra construir el proceso creativo en conjunto con sus equipos. Basically, he sets up chaos and forges a path that is so clear at the same time that I kind of can't really make sense of it. He's smart and he is confident. To be committed to that in this business is rare, and he kills it. Like showing the White House and doing it is such a fragility and media discussion.
Es esta misma hambre por el cine que tiene Larraín la que se ve reflejada en Fábula. Además de los proyectos del director, la productora ha logrado un posicionamiento importante en la industria. Ya instalados en Chile, México y Estados Unidos, han mantenido un trabajo constante en distintos tipos de proyectos. Series como 42 días en la oscuridad y La Jauría, y películas de la talla de Nadie sabe que estoy aquí y Gloria, son parte de los trabajos que han destacado a Fábula dentro del escenario nacional e internacional. Que hay algo que está claro con ellos, es que no tienen techo. Y es un orgullo a nivel nacional. Yo creo que Fábula es un ejemplo para todos los que estamos metidos en esta industria. Hay una gestión muy importante de Fábula, de la productora, de abrir puertas afuera, de trabajar todas las alfombras rojas que hay que trabajar. Me explico, de generar una agencia de publicidad que dé que hablar de sus películas. Es generar proyectos que trasciendan, es generar proyectos que hagan ruido, que generen incomodidades, que den que hablar, que socialmente marquen un hito. Creo que van a ser parte de la historia no sé si decir industria en Chile, porque es tan pequeño, pero de la historia de nuestra ficción, sin duda. Ahora con la oficina en México es lo mismo, como tratar de nutrirnos de profesionales mexicanos que puedan unirse a esta cultura y seguir dándole esa impronta a los proyectos que estamos haciendo. La carrera de Pablo Larraín está claramente lejos de terminar. El reconocido director sigue trabajando en futuros proyectos que buscan sorprender cada vez más, tanto en Chile como en el resto del mundo. Su próxima película será una comedia negra sobre un Augusto Pinochet vampiro de 250 años. El Conde está coproducida por Fábula y el gigante del streaming, Netflix, y de la cual se tienen grandes expectativas. Según su productor, Juan de Dios Larraín, será una película que sin duda generará polémica y que espera logre conectar con la audiencia. Fue ahí donde vi a Pablo comprometido, apasionado, estudioso, creativo. Sacó lo mejor de esas personas y logramos un resultado realmente impresionante. Trabajar con él en esa película fue puro aprendizaje. También se anunció otro proyecto internacional del director, en el que volverá a contar la historia de una protagonista femenina. Angelina Jolie interpretará a la exitosa soprano María Callas. ¿Un nuevo episodio de una trilogía de mujeres icónicas? Pronto lo sabremos. Lo que se mantiene incuestionable es el compromiso del cineasta con el séptimo arte y de contar historias que no dejan indiferente a nadie. ¿Qué hay en su cabeza? What's next para Pablo Larraín? No lo sé que se vienen cosas grandes para Pablo. Pablo es imparable. O sea, yo creo que Pablo puede hacer lo que quiera, digamos. Ya a esta altura es un director súper reconocido y respetado en las grandes ligas. Creo que él, con todas esas ideas profundas que tiene para explorar lingüísticamente, audiovisualmente, el medio mismo en el que trabaja, lo hace en un director muy superior a la media y uno de los más relevantes sin duda del cine chileno. Lo mejor de Pablo Larraín puede ser que esté aún por venir. Creo que él también está buscando eso, siendo que ya hemos visto grandes películas, pero lo mejor puede que esté aún por venir. ¿Cacha lo que te estoy diciendo? Y eso habla solo de un director inquieto y dedicado a lo que hace. Y para mí no hay nada más placentero que ver a Pablo reírse en las escenas, de las escenas, con los actores, inventar textos, cambiar textos, cortar textos. Me encanta esa parte de Pablo, digamos, que es cuando el tipo está en el goce absoluto de lo que está haciendo. Y eso es muy, muy bueno para un actor, para una actriz. Es indudable que la carrera de Pablo Larraín destaca como una de las mejores en la industria del cine chileno. Una visión y un talento que sorprenden con cada nuevo proyecto en el que participa y que ha permitido llevar la bandera de Chile a todo el mundo.